Bueno, chicos, ahora sí vamos a continuar con lo que es el temario. En este caso, vamos a hablar un poco de lo que es un temario básico, ¿sí? ¿Qué quiere decir un temario básico? Vamos a ponernos a hablar de lo que es el análisis, ¿sí? Cómo yo puedo analizar un instrumento financiero para obviamente comenzar a tener, o sea, poder tener beneficios, vamos a decir así, y poder ver el mercado de diferentes formas, porque justamente se van a dar cuenta que tenemos dos tipos de forma de ver el mercado financiero. Así que vamos a compartir pantalla y quiero que vean lo siguiente. ¿Sí? Nosotros tenemos, en este caso yo les estoy mostrando Netflix, porque justamente les voy a mostrar los dos tipos de mercado financiero, o sea, los dos tipos de análisis, perdón, que podemos tener dentro de un mercado financiero. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar del análisis. Bien, tenemos el análisis fundamental y tenemos lo que es el análisis técnico. ¿Sí? Específicamente, nosotros con Juan Pablo vamos a hablarle de lo que es el análisis técnico, pero es muy importante que ustedes también entiendan de que inclusive el análisis fundamental nos puede servir para tomar decisiones si somos analistas técnicos de los mercados financieros. En este caso, por ejemplo, para que ustedes entiendan, yo les estoy mostrando la gráfica de lo que es Netflix, ¿sí? ¿Por qué les hablo de Netflix? Porque justamente el análisis fundamental se fundamenta en lo que son noticias. Bien, ¿qué quiere decir las noticias? Justamente son comunicados o son situaciones que pasan a nivel global o en un país, bien, que pueden venir de la mano de empresarios mundialmente reconocidos, de personas, digamos, de políticos, representantes de países, presidentes, vicepresidentes, bien, de grandes inversionistas, de bancos, de un, digamos, de un mundo que hoy en día son los que mueven el dinero en el mundo, que una noticia, un comunicado, una variación o un cambio en su sistema puede hacer que el mercado financiero tenga una variación, tenga un movimiento a la alza o a la baja que puede generar grandes cambios. Entonces ahí es donde el analista fundamental puede tomar decisiones importantes. Entonces vamos a hablar de lo que en este caso fue Netflix y vamos a hablar del 2020. ¿Sí? En el 2020 ocurrió una pandemia a nivel mundial, ¿sí? Todos sabemos lo que sucedió, la mayoría de los países tuvieron que eh, tomar como medidas extremas de encerrar a todo el mundo, por así decirlo, por una, dos, tres semanas o el tiempo que fuera. ¿Y qué pasó? La mayoría de las personas cuando estaban en casa, bien, no tenían nada que hacer y muchos lo que hicimos fue contratar servicios de streaming, en este caso de películas, por ejemplo, como lo es Netflix. ¿Sí? Si ustedes se ponen a pensar, el mayor crecimiento que tuvo Netflix, y se los voy a mostrar ahora en la gráfica, fue durante todo el tiempo de la pandemia. ¿Por qué? Porque la gente al estar en casa lo que hacía era conectarse a internet, utilizar el celular, utilizar la tablet, la compu o un televisor y generalmente la plataforma de streaming que estaba como más en auge era Netflix. ¿Y qué pasó? A mayor demanda su valor aumentó. Entonces quiero que vean lo siguiente. Nos vamos a ir a buscar lo que fue la gráfica en marzo del 2020 de Netflix. Y en este caso vamos a posicionarnos acá justamente entre 270 y 285 era el valor de una acción de Netflix en el año 2020. Y quiero que vean cómo fue su crecimiento en los siguientes meses, bien, apenas sucedió lo de la pandemia. Entonces, ¿qué es lo que hace el análisis fundamental? Justamente lo que hace es agarrar y decir, bueno, todo el mundo está encerrado en casa, las acciones de Netflix, que es la plataforma de streaming más conocida que hay, al haber más personas que estén contratando el servicio, cada acción va a valer más, ¿sí? Y quiero que se fijen lo que sucedió en los siguientes meses. Nosotros como analistas fundamentales podríamos haber decidido comprar acciones porque sabíamos que su precio iba a subir. Y quiero que vean lo que fue el aumento. Por ejemplo, de, de marzo del 2020 a lo que fue junio del 2021, un poco más de un año, el crecimiento de Netflix fue prácticamente del 120%. Pasó de valer $280 a valer casi $700. Por ende, si nosotros hubiésemos sido o hubiéramos tenido la información fundamental, en este caso de un mercado financiero, podríamos haber, nos podríamos haber beneficiado de todo esto, ¿sí? ¿En qué se basa mucho lo que es el análisis fundamental? Para que ustedes me entiendan, se basa mucho en lo que son las emociones, ¿sí? En cómo la gente se mueve
¿sí? Por ejemplo, tema de la guerra, tema de la crisis económica, tema de la pandemia justamente, hace que las emociones de la gente se alteren un poco y en el mercado financiero eso se va a ver reflejado y ahí nosotros como analistas fundamentales podemos tomar decisiones de comprar o vender, ¿sí? Ahora, de lo que yo les voy a hablar o vengo como a transmitirles un poco a ustedes es en el conocimiento del análisis técnico, ¿sí? En el análisis técnico nosotros vamos a usar herramientas de análisis, valga la redundancia, que nos van a permitir tomar posiciones dentro del mercado financiero, ¿sí? Entonces para eso yo lo que les voy a compartir, vamos a ir como al gráfico más conocido que podemos utilizar como de referencia siempre, va a ser el euro dólar. Bien, y acá vamos a hablar de lo que es análisis técnico, justamente, valga la redundancia, acá nos vamos a basar netamente en lo que está sucediendo en la gráfica para tomar decisiones. Por ahí no vamos a tener tanta influencia de lo que puede ser una noticia, no sé, del presidente de Estados Unidos, de Tesla, de, no sé, de grandes empresas o empresarios que puedan hacer que el mercado influya, sino que nos vamos a basar netamente en lo que es la gráfica en sí. Entonces, vamos acá a agrandar un poco esto y les voy a compartir lo siguiente para que ustedes vean, ¿sí? Vamos a aprender en este caso el análisis más básico que pueda haber, ¿sí? Creo que las bases es lo más importante para que ustedes se vuelvan analistas técnicos, ¿sí? Y muchas veces se van a dar cuenta que hay personas que quieren enseñar las mejores estrategias, quieren enseñarles los 1000 indicadores, 1000 fundamentos que a veces cuando uno no tiene conceptos técnicos bien definidos, puede tener como su pequeño, por así decir, desafío a la hora de querer abrir una gráfica y saber qué está pasando, qué está sucediendo, ¿sí? Entonces, yo les voy a enseñar una estrategia de análisis básico de trading, que esto se puede aplicar para cualquier instrumento financiero, para cualquier mercado financiero y en cualquier temporalidad, ¿sí? Entonces, el análisis básico que ustedes van a aprender ahora conmigo, ¿sí? Lo vamos a definir en diferentes aspectos, ¿sí? Nosotros vamos a aprender como primer punto, vamos a aprender lo que es la tendencia, ¿sí? Como segundo punto vamos a aprender lo que es la estructura del mercado, bien. Vamos a aprender como tercer punto lo que es justamente soportes y resistencias, bien. Por ahí lo pueden escuchar en varios lugares llamarse pisos y techos, también está bien dicho. En realidad el término es soporte y resistencia. Después, por cuarto y penúltimo lugar, vamos a hablar de lo que son las líneas de tendencia. Bien, y como quinto concepto básico y muy importante, vamos a hablar de Fibonacci, ¿sí? En este caso, chicos, yo les voy a explicar cómo nosotros podemos aprender a tomar una posición en el mercado financiero, entendiendo conceptos, como les digo, básicos pero importantes, ¿sí? En este caso, nosotros vamos a aprender en el primer punto lo que es la tendencia. ¿Qué es la tendencia? Nosotros lo que vamos a entender acá es que si nosotros nos paramos en una posición, en un lugar del mercado, vamos a hablar que nos paramos acá abajo. Dame un segundo que achico esto un poco más, así no les tapo. Bien. Hagamos de cuenta que nosotros nos posicionamos acá en este círculo rojo que yo les marco acá. Y tengo dos opciones. Mirar hacia la izquierda, hacia el pasado. Mirar hacia la derecha, hacia el futuro. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo agarro, bien, y para que ustedes me sigan, esto lo vamos a borrar. Que si yo me paro en este punto y miro hacia allá, lo que voy a ver es que el mercado, bien, viene bajando. ¿Por qué? Porque si yo miro este punto como referencia y miro este punto como referencia, el valor del mercado financiero en este caso fue hacia la baja, ¿sí? O sea que mi flecha estaría así, fue hacia la baja. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que el valor de referencia que yo puedo tomar del punto A al punto B disminuyó, ¿sí? Si este es mi punto A, por ejemplo, punto A, bien, y este es mi punto B,
este es mi punto B, ¿sí? Lo que yo tomo como referencia es decir, bueno, del punto A a mi punto B, lo que pasó con el mercado fue que disminuyó su valor, ¿sí? Ahora, si yo hago lo contrario, tomo mi punto B como referencia y tomo esto como un punto A, pasó lo contrario. El valor, vamos a decir punto C, para que me sigan, del punto A al punto B, el valor del mercado disminuyó, del punto B al punto C, el valor del mercado aumentó, ¿sí? A esto nosotros vamos a denominar que la tendencia que está teniendo el mercado es a subir su valor, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros estamos determinando que lo que está tendiendo a hacer el mercado es a subir, ¿sí? Cuando nosotros detectamos que lo que está tendiendo a hacer el mercado es a subir o a bajar, lo que sería más recomendable que aprendamos a hacer nosotros es a seguir esa misma tendencia, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si el mercado está tendiendo a subir, nosotros vamos a buscar puntos específicos del mercado donde podamos montarnos, por así decir, o podamos invertir hacia el alza. No vamos a ir en contra de una tendencia porque tenemos muchas veces más probabilidad de perder que de ganar, ¿sí? Entonces, en esto, como les digo, es muy importante que nosotros entendamos que tenemos que aprender a leer y detectar qué está pasando para saber qué hacer, ¿sí? Diferente es saber qué hacer y luego saber qué está pasando, porque yo puedo ser el mejor analista técnico, pero si no entiendo lo que está sucediendo en este momento en el mercado, por más bueno que sea, puedo tomar como posiciones en riesgo y no es lo ideal. Entonces, esto es una tendencia, ¿sí? Tenemos tres tipos de tendencia, en este caso, por ejemplo, acá tenemos una tendencia bajista, ¿sí? Tenemos una tendencia alcista y podemos tener una tendencia lateral. Vamos a llamarla así. ¿Qué quiere decir una tendencia lateral? Es cuando nosotros nos paramos o nos posicionamos en un punto. Vamos a buscar algo acá de referencia que nos sirva. Por ejemplo acá, ¿sí? Es cuando nosotros nos paramos en un punto, ¿sí? Donde no vemos si el mercado está subiendo o está bajando. Simplemente el punto A y el punto B prácticamente están en el mismo lugar, ¿sí? Entonces hagamos de cuenta, por ejemplo, que... A ver, hagamos de cuenta que este es mi punto A y hagamos de cuenta que este es mi punto B. Si yo me fijo, prácticamente el mercado no tuvo una variación, ¿sí? O sea, se está moviendo lateralmente, ¿sí? Entonces lo que vamos a decirles es que eso es una tendencia lateral. Cuando tenemos una tendencia lateral, lo ideal es no operar hasta que el mercado empiece a tener una tendencia alcista o bajista, ¿sí? Bien, cuando nosotros detectamos o entendimos el tipo de tendencia que estamos teniendo, ya vamos a poder pasar al segundo punto de nuestro análisis, que es la estructura que está teniendo esa tendencia, ¿sí? Entonces, si yo, justo acá tengo como para mostrarles ambas situaciones. Vamos a ver primero lo que es la tendencia bajista. ¿Cómo yo voy a ver la estructura de una tendencia bajista? Viendo cuáles han sido los puntos de referencia, ¿sí? En este caso, vamos a detectar cuáles han sido los altos y los bajos. Bien, entonces, para que ustedes me sigan, vamos a tomar este punto como un alto, ¿sí? Bien, este punto como un alto. Denme un segundo que se lo escribo acá y lo voy a poner más chiquito para que se entienda. Como un alto. Bien, acá tenemos un alto, ¿sí? Luego, automáticamente, el mercado baja, ¿sí? Y apenas tenemos, por así decir, termina ese impulso, lo que nos genera es un bajo. Vamos a llamar a este punto bajo. Bien, perfecto. Ahora, Miguel, ¿qué significa eso? Significa que el mercado se va a mover a través de impulsos y retrocesos, ¿sí? Nosotros vamos a llamar a los impulsos, bien, los vamos a tomar desde el bajo al alto y los retrocesos vamos a tomar justamente del alto al bajo. Y ahora cuando yo se los marque lo van a poder entender. Tenemos este impulso, que es la línea, la flecha azul que yo les marqué, y acá va a hacer el mercado una corrección o un retroceso, ¿sí? Ahora, este punto que me hace el mercado acá es un nuevo alto, ¿sí? Bien, es un nuevo alto, ¿sí?
y luego me va a dar otro nuevo impulso. ¿Qué me va a hacer ese nuevo impulso? Me va a dar un nuevo bajo. Y esto, ahora cuando lo puedan ver, como se los voy a marcar, van a entender por qué se llama estructura. Primero se los voy a marcar y ahí lo van a entender. Bien. Y acá el mercado nos vuelve a hacer una corrección. Y esto lo que nos está marcando es un nuevo punto que le vamos a llamar alto. Le vamos a llamar alto. Automáticamente el mercado nos vuelve a impulsar, porque recuerden que la tendencia que está teniendo el mercado es hacia la baja, o sea que impulsa hacia la baja y hace una pequeña corrección, ¿sí? Acá nos hace un nuevo bajo, ¿sí? Vuelve a corregir y nos va a hacer un nuevo alto. Bien, vamos a terminarlo acá, que es justamente el último. Bien, entonces chicos, si nosotros vemos esto, bajo, nosotros vamos a detectar las tendencias de la siguiente forma. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar a ver los bajos y los altos y los vamos a tomar en comparación al anterior. Entonces, yo les voy a hacer una línea ahora, pero esta la vamos a hacer de otro color. No, la vamos a hacer en, no sé, en verdecito, para que se distinga, y le vamos a poner un color bien gordito. Vamos a tomar en comparación este alto, el primer alto que tomamos como referencia. ¿Con cuál lo vamos a comparar? Con nuestro siguiente alto, ¿sí? Si yo tomo de referencia esto como un punto A y esto como un punto B, lo que yo voy a entender es que el mercado bajó. O sea, que un alto respecto al otro fue más bajo, ¿sí? Ahora, bajo, este fue nuestro primer bajo, lo vamos a tomar como un punto A. Mi siguiente bajo lo vamos a tomar como un punto B. Punto A respecto a mi punto B fue más bajo, ¿sí? Y si continúo viendo altos con altos, cada vez fueron más bajos, es decir que cada vez el precio iba disminuyendo más y los bajos que me iba dando iban disminuyendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que me está dando altos más bajos y bajos cada vez más bajos. Esto quiere decir que estamos teniendo una estructura bajista, ¿sí? Lo vamos a escribir acá para que me sigan. Esto se le llama estructura bajista. Miguel, ¿para qué me sirve eso? Porque si yo veo que estoy en una tendencia bajista y el mercado me comienza a dar una estructura alcista, que se las voy a mostrar ahora, lo que está empezando a hacer es el mercado a querer cambiar mi tendencia mayor, que en este caso, como yo les marcaba acá, la tendencia puntual que está teniendo el mercado es bajar, ¿sí? Entonces estamos teniendo una estructura, una tendencia bajista con una estructura bajista, ¿sí? Bien, Miguel, ahora, ¿qué pasa en esto? Bueno, vamos a ir a la parte B, digamos, desde nuestro punto B, que lo teníamos acá abajo, a nuestro punto C, donde estábamos teniendo una tendencia alcista. ¿Sí? Justo acá vamos a tener como ese gran ejemplo para poder verlo. Bueno, Miguel, perfecto, estamos viendo acá una tendencia alcista. ¿Por qué voy a detectar yo que es una tendencia alcista? Por lo siguiente, porque vamos a volver a hacer lo mismo. Vamos a tomar este bajo que tenemos aquí, este bajo, y vamos a empezar a tomar los puntos de referencia que va teniendo luego. Fíjense que acá tenemos un impulso, ¿sí? Se los voy a marcar acá en verde. Tenemos un impulso, retrocede, nuevo impulso, retrocede también, ¿sí? Y acá empezamos a ver impulsos, ¿sí? Retrocesos, nuevos impulsos. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a empezar a marcar estos puntos altos o estos impulsos y retrocesos, y se van a dar cuenta que justamente nos está haciendo lo contrario a lo que sucedía recién, en donde cada vez los impulsos y los retrocesos eran más bajos. Acá lo que nos empezó a hacer el mercado es hacer impulsos y retrocesos más altos, ¿sí? Si nosotros nos ponemos a ver este bajo, ¿sí? Respecto al bajo que tenemos al lado, es más alto, ¿sí? Si yo veo este alto con comparación con el siguiente,
el siguiente es más alto. Y si yo tomo este alto de referencia, perdón, este bajo con el siguiente, es más alto, ¿sí? Entonces, acá si yo miro los impulsos también cada vez son más altos. ¿Qué entiendo yo acá? Que me está haciendo una estructura alcista, ¿sí? Miguel, pero veníamos en una tendencia bajista con una estructura bajista. Listo, ¿qué pasó? Se rompió, ¿sí? Nosotros podemos detectar momentos como esto que le estoy trazando con una línea horizontal, donde el mercado me empezó a hacer, digamos, el movimiento contrario al que venía haciendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mercado acá, si continuara como venía, nos tendría que haber dado un bajo, ¿sí? Lo voy a marcar acá en azul para que ustedes me sigan. Nos tendría que haber dado un bajo más bajo. Y no nos los dio, sino lo contrario, que empezó a hacerme bajos cada vez más altos. Y ahí es cuando nosotros detectamos que lo que está haciendo es un cambio de estructura para tener un cambio de tendencia, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de estructuras podemos tener? Estructuras alcistas y estructuras bajistas. En este caso, se nos dio para poder mostrarle ambos casos, ¿sí? De lo que es una tendencia bajista, una estructura bajista y lo que es una tendencia alcista con una estructura alcista, ¿sí? Listo, Miguel, perfecto. Más o menos, cuando yo empiezo a ver y entender todo esto, se me empieza a dar un norte en el mercado. ¿Por qué? Porque empiezo a entender qué viene pasando y qué es lo que el mercado está buscando, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ir directamente al punto número 3. En el punto número 3 tenemos lo que son soportes y resistencias, ¿sí? Bien. Miguel, ¿qué son los soportes y resistencias? Bien, o pisos y techos que lo pueden escuchar un montón de veces. Bien. Lo van a escuchar como soportes y resistencias porque justamente son, para que ustedes me entiendan, vamos a hacer de cuenta que nosotros tenemos un edificio, ¿sí? ¿Por qué un edificio? Bien, les voy a hacer acá un dibujito para que ustedes me sigan. Vamos a hacer de cuenta acá, ¿sí? Que nosotros tenemos un edificio, ¿sí? Bien, en todo edificio tenemos planta baja, piso 1, bien, piso 2, piso 3, bien, y el último piso, ¿sí? Bueno, en este caso, chicos, si nosotros definiéramos como el mercado como si fuese un edificio, se van a dar cuenta que siempre el mercado respeta el siguiente patrón. Bien, ¿cuál es ese patrón que suele marcar el mercado financiero? Bien, en un segundo que les quiero marcar acá, con esto. ¿Qué hace el mercado? Vamos a hacer de cuenta que es como si tuviéramos una pelotita, ¿sí? Una pelotita que va rebotando, ¿sí? Siempre el mercado se va a mover así. Va a venir, va a tocar techo, va a tocar piso, va a tocar techo, va a tocar piso, va a tocar techo y así. Ahora, ¿qué pasa con ese techo o ese piso, chicos? Empieza a debilitarse, ¿sí? Cuando ya lo tocó una vez, lo tocó dos veces, lo tocó tres veces, lo tocó cuatro veces, o sea, no quiere decir que siempre va a ser la cuarta, pero cuando ya viene tocándose repetidas veces, eso se empieza a debilitar. ¿Qué sucede? Que el mercado va a llegar a un momento donde lo va a romper, ¿sí? Cuando rompa ese techo, va a pasar a buscar uno nuevo, ¿sí? Generalmente, cuando busca un nuevo techo, va a suceder que va a retroceder. Y lo que antes era su techo, ¿sí? Va a pasar a ser su piso. Fíjense que yo se los voy a marcar acá. Pasa a ser su piso. Y ahora tiene que romper su nuevo techo y siempre va a retroceder a su piso nuevo, ¿sí? Cuando lo rompa al techo, va a pasar a buscar uno nuevo y su anterior techo va a pasar a ser su nuevo piso. Si ustedes me siguen en el gráfico, se van a dar cuenta que siempre se va a mover de esta forma, ¿sí? Siempre va a suceder esto. Miguel, ¿esto sucede de forma alcista nada más?
subiendo, no. Ahí les voy a mostrar que también esto pasa cuando llega a, por así decir, a su máximo, empieza a corregir, empieza a retroceder. Y el mercado rompe hacia abajo y ahora lo que era su piso va a pasar a ser su techo, ¿sí? Entonces cuando nosotros encontramos estos puntos de reversión que se llama, que le llamamos soportes y resistencias, justamente, ¿por qué soportes? Porque el mercado se para sobre. ¿Por qué resistencia? Porque choca contra, ¿sí? O sea, no lo puede romper, es una resistencia. Y cuando lo rompe, lo utiliza de soporte, se para sobre. Bien, entonces, este movimiento que yo les estoy marcando acá, en este recuadro, es como se mueve el mercado financiero. Y cuando nosotros entendemos esto, podemos hacer destrozos. Porque se van a dar cuenta que siempre el mercado se está moviendo en ciertos puntos que va tomando como referencia, ¿sí? Entonces vamos a agarrar, y para esto, por ejemplo, vamos a poner lo que son líneas, bien, y vamos a marcar cuáles han sido esos puntos donde el mercado se ha ido parando, ¿sí? Entonces fíjense que vamos a hacer, en este caso, vamos a ponerlo de color amarillo, ¿sí? Bien, fíjense que el mercado se ha ido comportando de esta forma, ¿sí? Ha ido subiendo, bajando, qué sé yo, bien, y se ha ido moviendo así. Bien, ha ido teniendo sus movimientos. Ahora, cuando nosotros nos pongamos a ver dónde han sido estos movimientos, tuvo el mercado, nos vamos a dar cuenta que se va respetando un cierto patrón, ¿sí? ¿Cuál es ese patrón? Que el mercado va respetando ciertos puntos, ¿sí? Que yo se los estoy marcando ahora como con un recuadro color rojito, bien. Y fíjense que yo lo que les voy a marcar ahora son los puntos donde siempre el mercado ha ido rebotando, ¿sí? Ese piso y ese techo que yo les marcaba recién. Bien. Se lo estoy haciendo como bien amplio para que vean que justamente funciona tanto cuando el mercado va subiendo como cuando el mercado está bajando. Bien, vamos a hacer más o menos por ahí. Excelente. Bueno, entonces nos vamos a fijar y vamos a tomar conciencia de esto. De, por ejemplo, que acá, vamos a ponerlo en rojo, que acá el mercado tuvo un techo, piso. Una vez que lo usó de piso, lo rompió, buscó un nuevo piso, pero cuando retrocedió acá, bien, lo que antes había sido su piso, lo utilizó como un techo. Se lo voy a marcar acá con una elipse, ¿sí? Fíjense, entonces cuando yo empiezo a entender esto y lo empiezo a ver de esa forma, me doy cuenta de que el mercado sí respeta muchos patrones, ¿sí? Una vez que nos rompe digamos, el piso que se formó, nos genera un nuevo piso. Ahora, cuando retrocede, ¡pum! Nuevo techo, ¿sí? ¿Cuál es ese nuevo techo? El anterior piso que estaba usando. Y así viene respetando y respetando y respetando. Y si ustedes se fijan, el mercado se ha estado moviendo todo el tiempo. Miren, se los voy a marcar acá para que lo vean mejor todavía. Vamos a ponerlo en blanco. Cuando lo vean así, se van a dar cuenta que el mercado perfectamente respetó todos los pisos y los techos que yo les marqué. Entonces, cuando yo encuentro, por ejemplo, ahora el mercado, yo me encuentro acá, lo que yo voy a entender es que el mercado viene subiendo y que acá, este recuadrito que tenemos arriba, es una zona de resistencia, por ende seguramente el mercado lo respete, o sea, o reaccione, ¿sí? Entonces yo puedo entender que acá puedo vender, puedo tomar ventas. ¿Ventas hasta dónde? Hasta mi piso, ¿sí? Y que acá el mercado seguramente respete y vuelva y rompa, ¿sí? Entonces cuando yo empiezo a encontrar estas zonas, empiezo a encontrar estos puntos, empiezo a tener un panorama
muy diferente de todo, porque empiezo a entender que el mercado no se mueve porque se mueve, sino que va a buscar puntos específicos. Entonces, mientras nosotros más rápido encontremos esos puntos específicos dentro del mercado, también más fácil se nos va a hacer encontrar puntos para invertir, o sea, puntos para tomar entradas, para tomar una posición y tomarla mejor, ¿sí? Entonces, ahí lo que nosotros hemos visto, chicos, es el tercer punto, ¿sí? Que es el de soportes y resistencia. Ahora, lo que vamos a ver en un cuarto punto, ¿sí? Es lo que yo le llamo línea de tendencia, ¿sí? Y se los voy a buscar acá para que ustedes también me sigan y estén un poco orientados y esté más prolijo. Lo que nosotros tenemos es, por ejemplo, un mercado que se está moviendo alcista, donde tenemos impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos, impulsos, ¿sí? Ahora, si tenemos un mercado bajista, lo mismo. Impulso hacia abajo, retrocede, impulsa, retrocede, impulsa, retrocede, impulsa, ¿sí? ¿Qué es la línea de tendencia? Vamos a hacer de cuenta, imagínense, un soporte y resistencia, solamente que dinámico. ¿En qué sentido? Que puede ser, digamos, oblicuo, ¿sí? O sea, puede tener... no, o sea, no va a estar horizontal como suele estar el soporte y resistencia. ¿Qué puedo marcar yo para mi línea de tendencia? Puedo mirar los puntos donde el mercado se fue apoyando. Bien, entonces para eso yo les voy a marcar acá con una elipse, ¿sí? Vamos a marcar donde el mercado se fue parando, en este caso, en los retrocesos, ¿sí? Entonces fíjense que si yo me pongo a marcar estos puntos donde el mercado retrocedió, entiendo que la tendencia está siendo alcista, porque ya vimos lo que era estructura, y yo puedo marcar una tendencia. O sea, yo puedo marcar una línea de tendencia que lo que me va a hacer ver a mí es que si el mercado se le ocurre retroceder, bien, retroceder, un retroceso justamente, hasta donde tengo mucha probabilidad que retroceda, hasta la línea de tendencia que viene respetando anteriormente, ¿sí? Puede ser que la toque y reaccione. Bien, vamos a hacerlo en celeste para que me sigan. Bien, puede ser que la toque y reaccione justo en el punto de referencia que yo estoy teniendo como línea de tendencia. O puede ser misma situación, que ya la tocó varias veces y el mercado la rompa, pero cuando retroceda, venga a buscar mi línea de tendencia, ¿sí? Y que en este caso comienza a bajar. ¿Por qué, Miguel? Porque justamente en una tendencia podemos tener esta misma situación. Bien, que la respete tanto hacia la alza como hacia la baja. Y ahí es cuando el trading empieza a ser tanto importante como para comprar como para vender, ¿sí? Misma situación si nosotros empezamos a ver esto en una situación bajista. Bien, ¿qué vamos a ver nosotros en una situación bajista? Prácticamente lo mismo, los puntos de apoyo del mercado, ¿sí? Los puntos de retroceso. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que yo me voy a fijar dónde el mercado ha venido reaccionando en su retroceso, ¿sí? ¿Qué me va a hacer esto? Me va a servir para saber dónde estoy parado y qué viene sucediendo. Y puedo marcar lo mismo, una línea de tendencia que me vaya marcando a mí en qué puntos el mercado va reaccionando. Entonces, si yo acá vuelvo a tener un retroceso en la misma situación que les decía recién, tengo dos situaciones. Bien, que respete mi línea de tendencia, dependiendo qué tanto lo haya tocado. Bien, y que reaccione. O puedo ver un rompimiento. Bien, y que cuando retroceda venga a buscar mi línea de tendencia. Ahí yo empiezo a entender la importancia de las posiciones. Empiezo a entender la importancia de ir complementando todo. Y como les decía cuando inicié el video, acá lo importante es entender que estos son básicos, son conceptos básicos muy importantes que nosotros tenemos que tener a la hora de analizar el mercado, ¿sí? Bien, Miguel, ¿y para qué me sirve esto? Vamos a venirnos acá y vamos a ver rápidamente cómo encontrar una tendencia cuando nos esté pasando esto mismo, ¿sí? Cuando nosotros nos encontremos dentro de un mercado, bien, encontremos la tendencia, encontremos la estructura, ¿sí?
encontremos esos soportes y resistencias que estamos viendo y podemos encontrar cuál está siendo una línea de tendencia que podamos usar también para encontrar el punto al que queremos ingresar, ¿sí? Recuerden que siempre el análisis está ligado a dónde tomar la entrada, ¿sí? Entonces, si yo me paro acá, desde este punto, puedo ver que todos mis retrocesos han estado haciendo en esta zona, ¿sí? Bien, entonces yo acá puedo marcar una línea de tendencia que me indique cómo viene siendo justamente la tendencia que está teniendo, cuál ha sido el punto donde el mercado ha ido reaccionando, ¿sí? Entonces, para que esto lo puedan entender y aplicar, muchas veces podemos tirar una línea de tendencia desde las mechas, bien, y hay veces que podemos tirar líneas de tendencia desde los cuerpos. Creo que va a ser un poco de perspectiva ustedes a medida que avancen donde se sienten más cómodos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo esta línea de tendencia, entiendo que el mercado viene reaccionando, hagamos de cuenta que acá todavía no nos ha tocado y que el mercado está en este lugar, ¿sí? Nos hizo un impulso y ahora estamos recién encontrando un retroceso. Y acá queremos encontrar hasta dónde va a retroceder, ¿sí? Queremos encontrar hasta dónde va a ser este retroceso que tenemos acá. ¿Qué podemos hacer? Tomar como referencia nuestra línea de tendencia, ¿sí? Que miren, lo voy a hacer acá como para que ustedes me sigan. Podemos entender y decir, bueno, usar esa zona de soporte y resistencia dinámico como justamente un punto de reacción. Cuando nosotros empezamos a complementar todo, que tenemos tendencia alcista, estructura alcista, y encontramos cuáles son los soportes y resistencia más importantes y lo complementamos con una línea de tendencia, y es cuando empieza a funcionar el trading, ¿sí? Entonces quiero que vean lo siguiente. Si yo me pongo a marcar cuáles han sido los puntos acá más cercanos de soporte y resistencia, bien, empiezo a encontrar una zona, ¿sí? Donde el mercado iba respetando piso, techo, piso, techo, piso, techo, piso, techo. Lo complemento con mi línea de tendencia. ¿Y qué es lo último que voy a buscar? El punto de confirmación. ¿Cómo encuentro yo un punto de confirmación? Lo vamos a encontrar con justamente el quinto punto que tenemos acá, que era Fibonacci, ¿sí? Fibonacci es una secuencia de números que nosotros podemos encontrar en absolutamente todo, ¿sí? Pero en el mercado financiero nosotros vamos a encontrar en Fibonacci puntos o porcentajes, en este caso, si nosotros usamos el conocido, tenemos dos instrumentos de Fibonacci que vamos a utilizar mucho, un retroceso y una extensión, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer con el retroceso? Rápidamente para que ustedes me entiendan, vamos a medir justamente esto. Como les decía, el mercado se mueve con un impulso y con un retroceso, ¿sí? Si el mercado viene subiendo, viene bajando, el impulso es el que marca hacia dónde está yendo el mercado, si hacia arriba o hacia abajo. Si el impulso es alcista, el mercado va a retroceder y vamos a buscar un punto para que el mercado vuelva a subir. Y eso es lo que nosotros vamos a detectar con Fibonacci, que es una herramienta que tenemos acá que dice retroceso. Y lo que nos va a marcar es, para que ustedes me sigan, nos va a marcar desde el punto A al punto B, es decir, desde el inicio del impulso al final del impulso, nos va a medir hasta dónde va a retroceder, para justamente nosotros detectar, digamos, tener en cuenta cuál va a ser nuestro precio de entrada. Entonces podemos trazar del inicio del impulso al fin del impulso y se van a dar cuenta que aparecen diferentes porcentajes, ¿sí? Yo les voy a mostrar los más comunes y sobre todo los que nosotros más solemos usar para tomar posiciones en Forex, ¿sí? En Forex ustedes van a utilizar mucho el 38%, van a utilizar, perdón, van a utilizar mucho el 38%, van a utilizar muchísimo el número de oro, que es el 61% del Fibonacci, ¿sí? Que ya vamos a tener como una clase más específica de Fibonacci porque es algo extremadamente grande. Y por último vamos a tener el número 78%, donde generalmente se nos van a estar dando la mayoría de nuestros retrocesos, ¿sí? Esto, lo que, como les digo, vamos a medir hasta dónde va a retroceder el mercado. ¿Para qué? Para seguir con el siguiente impulso. En este caso, lo que nosotros vamos a buscar en Forex es esto, chicos, ¿sí? Nuestra posición
en compra justamente a qué valor, ¿sí? Recuerden que nosotros en este caso vamos a buscar todo un movimiento, entonces lo que vamos a buscar es el siguiente impulso, ¿sí? Bien, cuando nosotros entendemos eso, con la herramienta Fibonacci vamos a encontrar dónde va a ser nuestro punto de entrada. Y existe otra herramienta que es la extensión de Fibonacci, que ya la vamos a ver en otras clases seguramente, en donde vamos a medir justamente, vamos a medir el inicio del impulso, el fin del impulso hasta el retroceso. ¿Para qué? Para ver hasta dónde va a ser toda nuestra extensión, ¿sí? Hasta dónde nosotros nos vamos a poder prolongar en nuestro trade, ¿sí? Ahora, volviendo un poco para que ustedes sepan cómo vamos a aplicar todo esto, ¿sí? Vamos a agarrar y vamos a volver a esta situación. Hagamos de cuenta que acá el mercado está retrocediendo y queremos entender dónde vamos a entrar. Con lo que acabamos de aprender de usar Fibonacci, vamos a tomar nuestro inicio del impulso como referencia y nuestro final del impulso. Trazamos desde acá hasta el final y justo nos damos cuenta de que nos coincide línea de tendencia, 38% de Fibonacci, que fue un punto que yo les marqué como importante, y una zona de soportes y resistencia. ¿Qué quiere decir? Que nosotros acá tenemos una entradota, una posible entrada brutal de Forex. ¿Qué vamos a aprender a hacer acá? Justamente esto. Bien, aprender a abrir nuestra posición, ¿sí? Quizás acá uno lo mira y dice, bueno, no es tanto lo que reaccionó, pero realmente es un impulso muy grande. Si nosotros lo miramos, tenemos acá prácticamente 550 pips de movimiento. Como les decía en el video anterior, la cantidad de pips va a representar también cuánto dinero nosotros podamos o no estar generando. Entonces, cuando nosotros aprendemos a tomar las mejores posiciones en los mejores momentos, es cuando nos vamos a volver realmente buenos en el trading. Entonces, cuando nosotros complementemos todo esto que yo les mostré acá, ¿sí? De análisis básico, entender cuál es nuestra tendencia, si alcista o bajista, estructura, soporte y resistencia, lo complemento con mi línea de tendencia y aparte me coincide con un punto de Fibonacci, nosotros estamos tomando una muy buena entrada con muchas confirmaciones. Y ahí es donde podemos ya ver, empezar a medir nuestros riesgos, ¿sí? Así que bueno, chicos, esto va a ser nuestra primera clase de análisis básico. La vamos a ir profundizando más adelante, pero queríamos que más o menos con esto ya quede todo listo. Así que nos estamos viendo en las próximas clases.